San Fuerte. Se trata del juicio que se le ha conocido
homicidio voluntario en perjuicio de Rafael y también como una asociación de malhechores. Lo que implica que nosotros tenemos que llegar a una determinación de si es cierto que estos ciudadanos cometieron estos hechos conforme a la valoración de las pruebas. ¿Qué dice la Constitución? Que los imputados son inocentes y que le corresponde a ellos demostrarle su culpabilidad. ¿A quién le corresponde demostrar la culpabilidad? Al Ministerio Público y a la parte querellante, que son las partes acusadoras de este proceso. Entonces, como ya dije que las pruebas documentales fueron certificantes de alguna circunstancia que no vinculan a los imputados, que no existe prueba científica, lo que tenemos como prueba vinculante son las declaraciones de algunos testigos que declararon en el juicio. Tenemos, en primer lugar, escuchamos las declaraciones de Kendi Vargas Paulino. Kendi es la esposa de Eloy Oxiso. Kendi, entre otras cosas, dijo aquí que esa noche ella escucha estos tiroteos, que ella está con sus dos hijos, uno de 6 años y otro de 11 años, que está en su casa, que el pequeño está al lado de ella y que el otro está en la sala. Que cuando ella escucha el disparo, ella acude a atender a sus hijos por miedo de que lo mataran. Pero que en una oportunidad ella saca la cabeza, mira y ve dos personas, o sea, ve varias personas en dos motores de gel, pero disparando para la casa de ella, que se da cuenta que es en contra de su casa y como que toman medidas de preservación para que no le pasara nada a ella y sus hijos. O sea, pero que ella no pudo identificar cuáles son las personas que dispararon. Que ella vio que estaban disparando para su casa, pero no pudo identificar. ¿Qué tenemos? Las declaraciones de Kendi, lo que han justificado el tribunal, la circunstancia de cómo se desarrolló el hecho. Queda claro que ella estaba en la casa sola con sus dos hijos. Dijo ella que su esposo, Rafaelito, tenía de 3 a 5 minutos que había salido, que no estaba en su casa en el momento del tiroteo y que luego, después que ocurre el tiroteo, como 5 minutos después, o sea, casi seguido, él llega. Que él la manda a ella a una cabaña para que fuera a dormir, para cuidar de su vida con los niños, pero que él no se va, que él se queda en la casa y que ella desconoce los motivos por el cual él se queda en la casa, pero entiende de que él la mandó a ella a la cabaña a dormir para cuidar de la vida de ella y de sus dos hijos.
y le dice lo ocurrido del tiroteo de su casa, que ella coge para la casa de Rafaelito y que cuando está allí, Rafaelito le dice que quiere que le diga a sus hijos, a los hijos de él, que si algo le pasa, los únicos responsables son Francisco Hidalgo Acosta, Antonio, Lili y Isidrito, que ellos son los responsables porque él tenía problemas con ellos y que ellos fueron los que fueron y le dispararon a su casa. Nene, Antonio Hidalgo, área Nene. ¿Qué implica? Que siendo así las cosas, analizando esas declaraciones, indica que estos son dos testigos presenciales e indirectos de los hechos de la causa. Análisis realizado por el tribunal con relación a estos dos testimonios. El siguiente. Quedó demostrado aquí que Sergio es allegado o familia del hoy Ortiz Rafaelito. O sea, que una persona cercana a él. Entonces, si Sergio ve este caso, cómo ocurre directo, donde él identifica a estos dos imputados que cometieron el hecho, implica, y donde el mismo Rafaelito identifica, dice que han sido estas personas los que le pudieron cometer este hecho, indica que al día siguiente lo que procede es que Rafaelito venga y presentara querella formal en contra de ellos dos, porque ya tenía, o sea, conocimiento de quiénes habían sido lo que le habían cometido este caso. Pero ¿cuál es la realidad? Que al tribunal no se le demostró de que Rafaelito se haya querellado en contra de ellos. Al tribunal no se le presentó ninguna querella donde esa circunstancia que es determinante quedara probada. Uno dijo denuncia, que fue denunció, pero nadie habló de querella. ¿Qué es una denuncia? ¿Qué es lo que el tribunal parte? Que el hecho ocurre, que Rafaelito toma conocimiento del hecho y al día siguiente él fue y denunció el hecho, pero que no sabía quiénes habían sido la persona, porque esa querella no existe en el expediente. De él tener conocimiento de que habían sido ellos dos, al día siguiente se había querellado y esa querella en el expediente no existe como una actuación procesal. Lo que implica que si él no se querelló en contra de ellos dos al día siguiente, era porque no sabía todavía quiénes habían sido. Yo le voy a agradecer a los familiares de la víctima que me escuchen. Al final, cualquier ponderación que puedan tener, ya su abogado le dirá los derechos que ustedes tienen. Pero tienen que escuchar íntegramente la motivación del pueblo. De estos dos ciudadanos, de que demuestren que Rafaelito puso una querella en su contra. ¿Cuál es la diferencia entre una querella y una denuncia para que las partes lo entiendan? Cuando usted se querella en contra de una persona es porque usted tiene conocimiento quién fue que lo hizo y usted da nombre y apellido, y si no sabe el nombre y el apellido, sabe el apodo, dice el apodo, pero lo identifica, lo señala. En mi casa anoche fueron fulano y fulano de tal y me tirotearon la casa. Eso es lo que es una querella. Y una denuncia es cuando usted no tiene conocimiento quién le ha cometido tal hecho, pero el hecho está cometido. O sea, hay un hecho que aconteció, pero usted no sabe quién fue que lo cometió, entonces usted viene al Ministerio Público o a la policía y pone la denuncia o la querella y le corresponde al Ministerio Público investigar este caso. Y eso es lo que este tribunal ha podido percibir en este caso. Si tenemos el testimonio de Sergio, que aquí en el juicio ha dicho
Rafaelito esa noche llama a su sobrina y le dice que los únicos responsables eran estas dos personas, conjuntamente con Isidrito y esta Lili, la otra persona, la regla es que al día siguiente Rafaelito, honrado, puede presentar una querella formal en contra de estos dos ciudadanos. Entonces, esta pieza no existe en todo este expediente. No hay querella presentada en contra de ellos. ¿Qué indica el tribunal? Que en ese momento, cuando él fue y puso la denuncia de lo que le había acontecido, él no tenía conocimiento de quiénes habían sido las personas que le habían tiroteado su casa. Entonces, si él no tenía conocimiento de las personas que le habían tiroteado la casa, ¿cuándo es que entran estas personas en el escenario? Posteriormente, cuando entonces lo matan. ¿Qué dijo el imputado? Francisco Hidalgo. Analizando esta circunstancia que ya le hemos ponderado, vamos a agregarle otra circunstancia. El imputado ha dicho, Francisco, que cuando ocurre lo del tiroteo, él fue investigado por el Ministerio Público Eduardo Lora. Que Eduardo Lora lo envía, lo cita en varias ocasiones y que ellos vinieron aquí a la fiscalía. Que Eduardo Lora lo despachaba y volvía. Le decía como que no había prueba que lo vinculara en el hecho, que lo volvían a citar. Entonces, si había sido cierto de que Sergio había visto el hecho, cómo había ocurrido, y si había sido cierto de que Rafaelito le había dicho a la sobrina que estos dos eran los responsables, Lora no tenía por qué despachar con ninguno de ellos dos, porque iban a tener dos pruebas de calidad. ¿Por qué serían esas dos pruebas de calidad? Porque el testimonio de Sergio es un testimonio directo, uno de los testimonios de más calidad que tiene el proceso penal. Aquel testigo que ve la circunstancia de cómo ocurre el hecho. ¿Y por qué también era una prueba de calidad? Porque el testimonio de Elsa, que era sobrina, es una prueba indirecta, referencial, que también tiene valor de prueba, integrada con otros elementos de prueba. Entonces, si había sido cierto que estas dos ciudadanos, estas circunstancias se habían desarrollado de esa forma, el magistrado Eduardo Lora no iba a tener la necesidad de escuchar a estas personas y despacharlo y volverlo, porque con esas dos pruebas sería suficiente para desde la primera intervención que ellos vinieron aquí al Palacio era quedar arrestado y medida de coerción y ser investigado por este caso. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuál es la circunstancia que pondera el tribunal? ¿Por qué le da crédito a esta primera parte, a esta segunda parte y a esta tercera parte? Porque si analizamos las declaraciones que dijo el imputado Francisco, de que él fue llamado en varias ocasiones y que lo despachaban porque no había pruebas en su contra, si la analizamos con las pruebas del proceso, ¿qué ha quedado demostrado? Ha quedado demostrado que el hecho del tiroteo ocurre el día 11 de enero del año 2014. Ha quedado demostrado que el señor Rafael Honrado, muere posteriormente en febrero, según el acta de defunción. O sea, el tiroteo ocurre en enero. Rafaelito muere en febrero, el día 9 de febrero, casi un mes después. Y el reconocimiento de personas que Sergio le hace a los imputados, a Francisco, el reconocimiento de personas fue de fecha 26 de marzo. ¿Por qué ocurre el 26 de marzo y no ocurrió antes cuando pasó el tiroteo? ¿Por qué? Analiza el tribunal. Ilustrativo
arriba. O sea, el ejemplo. A Rafaelito le tirotean la casa en enero. Y Sergio dice que vio que lo cometió. ¿Por qué seguido no le arrestaron a esta persona cuando venía aquí a la fiscalía y le hicieron un reconocimiento de persona? ¿Por qué tienen que esperar que un mes después, cuando matan a Rafaelito, entonces que arrestan a estos ciudadanos? Entonces quedó demostrado que lo que dijo el imputado en ese sentido corresponde a la verdad. ¿Por qué quedó demostrado? Porque al integrarlo con las pruebas, esos son los resultados que dan. Las pruebas que están aquí demuestran de que en enero ocurre el tiroteo, que Rafaelito lo matan en febrero y que en marzo, después que lo matan, es que le hacen el reconocimiento de persona, donde ahí es que aparece la figura de Sergio como testigo y de Elsa como testigo, donde dan las declaraciones que han dado aquí en el caso. De esta forma, ocurridas así las cosas, entiende el tribunal que ciertamente no le da validez de que haya sido cierto que Sergio haya visto cómo ocurrieron los hechos, no le da validez, porque de ser cierto de él haberlo visto, de inmediato se habían querellado en contra de estos dos ciudadanos y no lo hicieron. ¿Qué es lo que ha condenado el tribunal? El tribunal, si bien ha quedado demostrado de que el hecho no se le ha podido probar a estos ciudadanos, ha quedado reflejado, no demostrado, de que entre los imputados, aquella persona que le ocurre un hecho siempre quiere un culpable. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos apoderados de este tiroteo, pero sobre la muerte de Rafaelito, todavía ese caso está intacto, no hay nadie detenido, según quedó demostrado aquí en el juicio. Entonces, los familiares quieren que se le condene a un culpable por la muerte de su pariente. La diferencia que hay es que mientras los familiares quieren la condena de un culpable, el tribunal tiene que condenar al verdaderamente culpable conforme la demostración procesal que se haya hecho aquí en el juicio. ¿Qué dice la ley? La ley dice, el artículo 338 del Código Procesal Penal, que el tribunal dictará sentencia de condena cuando existan pruebas certeras en contra de los imputados. Para este caso, puede que existan indicios en contra de estos ciudadanos, pero no pruebas certeras. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Claro, el proceso penal está regido por una serie de etapas o fases procesales. La primera fase, que fue cuando ocurrieron estos hechos, se denomina fase preparatoria, que consiste en la investigación, en recolectar todas las pruebas. La segunda fase, que es la fase intermedia, consiste en determinar la admisibilidad de las pruebas que se hayan recogido, o sea, si las pruebas fueron legal o fueron ilegal. Pero la tercera fase, esta es en la que estamos, es la fase del juicio. Es una de las fases más serias y más delicadas del proceso penal. ¿Por qué es seria y delicada? Porque es el escenario donde se debe determinar si estos ciudadanos que hoy están acusados cometieron o no cometieron los hechos. Donde el estado de libertad de ellos es una garantía que ellos tienen. Y para que este estado de libertad quede destruido, tiene que existir en su contra pruebas certeras, no indicios, no circunstancias, sino pruebas suficientes que lo vinculen con los hechos. Dice la ley, más allá de toda duda razonable. Y en el caso de la especie no tenemos pruebas certeras que le hayan demostrado al tribunal que ciertamente ellos cometieron estos hechos. Ese es uno de los motivos por los cuales el tribunal ha entendido el fallo que va a dar más adelante. Otras ponderaciones que también ha hecho el tribunal son las siguientes. Bien, como se ha dicho, este proceso fue calificado como una tentativa de homicidio. Como todos sabemos, la tentativa se sanciona como si fuera el mismo homicidio. Hacemos la aclaración nuevamente porque, como
ustedes sabrán, la persona que se intentó matar según la acusación en la avenida Caonabo luego fue muerta en la calle San Francisco. Y hacemos esa aclaración para reiterar que lo que se está definiendo aquí es lo que tiene que ver con la calle Caonabo. Lo que pasó en la calle San Francisco ya será objeto de otros procesos de cuando el Ministerio Público haga la investigación. En nuestro ordenamiento jurídico, lo que tiene que ver con una tentativa, ese artículo 2 del Código Penal Dominicano siempre ha dado que muchas veces dificultan lo que tiene que ver con la demostración de ley. Y es que te habla que tiene que haber un principio de ejecución, un término un tanto genérico, porque no te define bien cuál es el alcance de ese principio de ejecución, y por el otro lado te dice que también hay tentativas cuando el hecho no se ha cometido a causa de una voluntad independiente. En un proceso penal, demostrar la existencia de un hecho punible, derecho punible, e individualizar a sus verdaderos autores. En el caso de la especie, el Ministerio Público y la parte querellante lograron demostrar la existencia de un hecho punible. Quedó demostrado de que la casa de Rafael Honrado, en el mes de enero del año 2014, le emprendieron aquí. Ahora, lo que no quedó demostrado con pruebas certeras, creíbles, coherentes, de que hayan sido estas personas las personas que lo hayan cometido. Por esos motivos, entiende el tribunal que en apego al principio 5 del Código Procesal Penal, que establece que los jueces solamente están vinculados a la ley, el tribunal tendrá a bien a decidir de la manera siguiente. Sin antes, queremos resaltar lo siguiente. Los tribunales colegiados, cuando dan una decisión, la dan de dos formas. Por mayoría de votos, cuando solamente estamos de acuerdo dos jueces, de los tres que ustedes están viendo aquí, y a unanimidad de votos cuando estamos de acuerdo los tres jueces. El fallo que ustedes van a escuchar y que han escuchado la motivación por parte de estos dos magistrados ha sido a unanimidad de votos. Los tres jueces que estamos aquí estuvimos de acuerdo con la decisión que ustedes van a escuchar. Por ello, por los motivos antes expuestos oralmente y que serán plasmados en el cuerpo de la sentencia, el primer tribunal colegiado del juzgado de primera instancia del Distrito Judicial Duarte, a unanimidad de votos de sus integrantes, visto y ponderado el artículo 69 de la Constitución, el artículo 40.14 de la Constitución, 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, a unanimidad de votos de sus integrantes, tienen que decidir de la manera siguiente. Antes quiero explicarles que las partes que no estén de acuerdo con la decisión que van a escuchar tienen derecho a recurrir en apelación a esta sentencia si no están de acuerdo. El derecho a recurrir en apelación es una garantía que le asiste. La apelación la deben de presentar ante la Secretaría de este tribunal dentro de los 20 días posterior a que ustedes reciban una notificación de la sentencia. No a partir del día de hoy, sino cuando luego reciban la sentencia íntegra, tienen 20 días. El recurso de apelación preferiblemente lo deben de presentar a través de abogado. Por lo tanto, aquella parte que le haya resultado desfavorable, que para este caso sería el Ministerio Público y la parte querellante, porque sus pretensiones no le fueron acogidas, tienen derecho a presentar recursos de apelación en la forma y plazo ya establecidos. Los imputados no tienen derecho a recurrir porque sus pretensiones que fueron acogidas. Sin embargo, tienen derecho a que si ellos presentan recurso de apelación, ustedes a través de su abogado deben de responder ese recurso y deben de asistir a todos los requerimientos que le hagan
Rafael Antonio Honrado Badilla, en violación a los artículos 265, 266, 2, 295 y 304 del Código Penal, acogiendo de esta forma las conclusiones de la defensa técnica de los imputados y rechazando las conclusiones de la parte querellante y el Ministerio Público, por las razones expuestas oralmente y plasmadas en el cuerpo de la sentencia. Segundo, ordena el descargo de Francisco Hidalgo Acosta y Antonio Hidalgo Acosta por insuficiencia de prueba aportada en su contra. En consecuencia, ordena su inmediata puesta en libertad, salvo que se encuentre guardando prisión por otro hecho distinto a ese. Tercero, ordena el cese de la medida de coerción que pesa sobre Francisco Hidalgo Acosta y Antonio Hidalgo Acosta por efecto de la solución dictada en su favor. Cuarto, declara las costas penales de oficio y rechaza la constitución en actor civil por efecto de la sentencia absolutoria dictada a favor de los imputados. De esta forma terminamos. Hey, eso me está dando ya. Eso no se pasa en este país, ganan los criminales. Qué bonito. Siempre ganan los criminales. Esta es la justicia de este país. Esta es la justicia que tiene en este país. Francisco, después de la decisión, la justicia ahora hizo lo que tenía que hacer, porque ya era hora. un año y pico ya preso. Que lo sepa, inocente. Vamos, guardia.